Bien, el mes de abril cerró con esta noticia sobre lo que es el nuevo ingreso mínimo integral para los venezolanos, ayer anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez, en el marco precisamente de lo que es esta jornada del Día del Trabajador, un tema que por supuesto tenía mucha expectativa en los venezolanos, en todos los sectores del país, estaba precisamente la vista en cuál sería esa modificación que se anunciaría a Venezuela en el tema de los ingresos. Vamos a hablar de eso con Leonardo Soto, presidente de Integral Group, economista y doctor en gerencia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Bueno, como mencionamos, había muchísima expectativa antes de este 30 de abril sobre cómo se podía manejar el tema de los ingresos en Venezuela. Finalmente ya se conoce que son $240, la equivalencia al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, que se establece para el ingreso de los trabajadores. No queda, como mencionábamos al inicio del programa, no queda claro si estos $240 significa una modificación del salario, cómo se va a distribuir. Recordemos que ahí está incluido el bono, el llamado bono de guerra, el cestatique y por supuesto también el salario mínimo, que no sabemos cómo va a quedar, pero previo a esto, la expectativa, como mencionábamos, era cuál iba a ser el monto en principio y la modalidad, entendiendo la coyuntura actual del país. Cuando digo modalidades, si íbamos a comenzar a ver una reconstrucción del tema salarial o si iba a continuar la política de la bonificación. ¿Cómo? Bueno, a ver, Carlos, la realidad, lo pragmático del anuncio que se dio ayer es que el valor de la cesta básica sigue en promedio en $650 para un grupo familiar de 4 personas, solo para algunos rubros. Es decir, la expectativa estaba alrededor de la posibilidad de que esa necesidad básica, lo prioritario, lo que le permitiría a la familia tener una mejor condición y calidad de vida, fuese por lo menos cubierto, así sea un 80 o 90%. Claro. El anuncio indicó que no es así. El pragmatismo en el punto, y ya lo he venido mencionando antes, hace mucho tiempo, que es un tema delicado que causa mucho malestar y sinsabores en la ciudadanía venezolana, y es comprensible que sea así por todos los años de rezago que tiene el poder adquisitivo en Venezuela, es que la ley del trabajo tiene que revisarse antes de hacer algún ajuste que impacte directamente sobre prestaciones y otro tipo de beneficios, porque la ley que está vigente en la actualidad se redactó, se aprobó en función de una dinámica productiva en Venezuela que dependía estrictamente de la renta petrolera, de una renta en exceso, cuando en ese momento de la firma de la ley en el 2012 nosotros estábamos produciendo y exportando alrededor de 2.8 millones de barriles por día, con un valor promedio entre $85 y $90 por barril. Tenemos un exceso de dinero que obviamente alimentó un abultamiento exagerado de la nómina pública, que llevó a que hoy sea un gran dilema en quien está gobernando actualmente el país, en este caso el gobierno interino, inclusive quien vaya a gobernar el país en un próximo gobierno elegido en elecciones libres. Va a seguir siendo un problema porque es una nómina extraordinariamente abultada. Sin un sector privado que compense esa balanza laboral, es decir, todas esas personas que pueda absorber esas personas que comienza a desconcentrarse el Estado. Entonces el tema de la ley del trabajo está como que de primera línea en el foco de discusión, que ya deberían estarse presentando propuestas de modificaciones de artículos claves para que beneficien tanto al sector privado como al sector empresarial público, a toda la institucionalidad, para garantizarle a los trabajadores sus derechos, su recuperación progresiva del poder adquisitivo, pero fundamentados en una realidad productiva de hoy, donde Venezuela sigue produciendo hoy alrededor de 1.095.000 barriles por día a un precio promedio todavía de $65 a $70 en el mejor de los casos, donde apenas se están dando unos pasos para la recuperación de volver a tener acceso a mercados petroleros en los que podamos ser competitivos con estas nuevas relaciones con Estados Unidos. Y aquí hay un punto importante, Carlos, que quiero destacar. A ver, el incremento, la recuperación o el ajuste salarial de acuerdo a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos no se establece con un decreto presidencial. Por allí comienza todo el tema, porque de hecho mientras muchas personas, imagínate, más de un tercio de la población económicamente activa de Venezuela ha estado o estuvo el día de ayer frente a la pantalla esperando un anuncio. Ya por ahí hay un indicador gravísimo de una cantidad importante de personas que dependen de un decreto por una condición que en este caso, vamos a llamarlo así, pudiese ser político, que nada tiene que ver con lo presupuestario, porque tampoco hemos visto partidas presupuestarias que definan hacia dónde se están destinando efectivamente todos esos recursos que deberían estar entrando por materia de una nueva apertura petrolera, pese a que el presidente del Banco Central anunció que se van a hacer seguimientos, auditorías y revisiones de esos montos. Entonces tienes a una cantidad de personas que están esperando un aumento por decreto versus el sector privado, que ha estado ajustándose siempre a la alza en función de las condiciones que el país económicamente les permite. Entonces son muchas variables. Que su productividad el flujo de caja, de rentabilidad. Por lo tanto, el esperar que el sueldo se recupere, el sueldo real, salario real, en función de lo que establece la ley, con posibilidad de beneficios, con posibilidad de ahorro, con posibilidad de largo plazo, basados en el decreto que diga un presidente y que ese decreto sea un aumento de 0 a 100
en apenas 4 meses, que es lo que tiene el año desde que comenzó con reformas y transformaciones importantes, después de más de 20, 25 años de rezago en política económica, no es realista, realmente no es realista, porque la progresión de ese cambio en el nivel de ingreso de los venezolanos tiene que irse dando en función de que Venezuela logre recuperar su senda productiva, su capacidad de acumulación y, por supuesto, la reinstitucionalización democrática del país y el fortalecimiento financiero per se. Vamos a hacer una pausa, de regreso hablamos de, por supuesto, este anuncio en términos inflacionarios, es decir, cuál considera Leonardo Soto que puede ser el impacto de esta modificación, que si bien, como mencionamos, no queda claro si va a ser una modificación salarial, que allí es un escenario distinto, porque por supuesto allí estamos hablando de ese tema de las prestaciones sociales, estamos hablando de las convenciones colectivas, de una serie de temas que va a tener a lo mejor si el monto en salario tiene algún tipo de ajuste, va a ser mucho más profundo en el caso de la administración pública y en el sector privado con estos temas. 6 de la mañana con 58, Leonardo Soto con nosotros en estudio. Recuerden que ustedes también pueden participar, @primera página GB es nuestro usuario en Telegram. Impacto que puede tener esta modificación del salario, el ingreso mínimo integral en Venezuela en materia inflacionaria. ¿Cómo puede, por supuesto, esta modificación? Estamos hablando de una variación, si lo vemos desde este punto de vista, del ingreso de algo cercano a los 30 puntos porcentuales, 25, 26 puntos porcentuales. ¿Eso tiene algún tipo de impacto inflacionario? Es decir, como detallaba en la parte anterior nuestro invitado, más allá de un decreto, la idea es que el país pueda ajustar el poder adquisitivo en función de su productividad. Es decir, que el sector privado pueda, y lo viene haciendo, en la medida de su capacidad, a través de las bonificaciones, de ir ajustando el poder adquisitivo de sus trabajadores y el Estado tenga, digamos, la capacidad financiera de poder también asumir esos compromisos. Sin embargo, lo que vamos a tener hoy es un decreto que el día de mañana, o a partir de hoy, ya significa que los empresarios del país, el Estado, debe pagar 30% más. ¿Cómo eso se traduce también en el tema inflacionario? Que es una realidad también que es bueno analizar en el contexto del tema del poder real de compra, más allá incluso del monto. Claro, Venezuela es una economía inflacionaria, lo ha sido en los últimos 10 años, lo sigue siendo ahora. Y cualquier elemento, por más pequeño o grande que sea, siempre tiende a mover la balanza financiera de empresas, ¿no? ¿Cuál es el gran punto acá? ¿Y por qué tal vez ese incremento, pues, aunque posiblemente sea más en bonos que en el salario de ley como tal, no se da con mayor fuerza, con mayor impacto? Precisamente desde mi perspectiva económica, para tratar de que se genere una barrera de contención y que todo ese torrente de dinero no se convierta automáticamente en un choque inflacionario. Pero, Carlos, más allá del anuncio que se hace con relación a este aumento, son los puntos que complementan la condición inflacionaria de Venezuela. ¿A qué me refiero con esto? 1, carga impositiva. 2, valor de los servicios. 3, dificultad para tener acceso a divisas en el mercado formal. 4, posibilidad de tener mayor o menor acceso a importaciones de materia prima o de bienes terminados, en el caso de lo que se comercializa directamente en Venezuela. Es decir, la economía, el contexto inflacionario de Venezuela es multifactorial, no solo depende del hecho de que ya hoy se anunció un incremento, de que inclusive ayer se hicieron pagos de bonificaciones según anuncios de parte de voceros y representantes del actual Poder Ejecutivo, sino que está, por ejemplo, una carga impositiva que pesa sobre las empresas alrededor del 55% de sus estructuras de costos, que es mi perspectiva, y tengo ya prácticamente 5 años, un poco más diciéndolo, inclusive aquí contigo, que es totalmente absurdo, es inviable, es totalmente, vamos a decirlo así, improcedente para pensar en un proceso de crecimiento orgánico del sector empresarial. Además está el hecho de que se aprueba una ley de simplificación de trámites administrativos que debería facilitar algunos procesos empresariales, económicos, de relaciones. Y todos estos factores, hasta que no se aclaren, siempre van a crear ese empuje al índice de precios fundamentado en la posibilidad de que una empresa o que el sector económico en general pueda moverse más rápido y pueda moverse acorde a la expectativa del desarrollo del país. Sí va a tener un impacto este anuncio de incremento, obviamente afecta a las estructuras. Sin embargo, también el sector empresarial, entiendo que el sector económico, por conversaciones con gremios, entienden que cualquier desajuste en los precios directamente al consumidor también afecta su flujo de caja. Por lo tanto, hay muchos empresarios, sé que es así, lo digo con mucha responsabilidad, están conscientes de que es preferible en muchos casos arriesgar margen a elevar mucho los precios para quedarse con la mercancía estacionada y afectar su flujo de caja ante compromisos que siguen llegando todos los días, pues el pago de pendientes, la reposición de inventario, los compromisos salariales con los trabajadores. Por lo tanto, Venezuela sigue siendo una economía inflacionaria, sí, pero que depende en gran medida de la estabilidad del tipo de cambio, que, como lo estábamos conversando, hoy ha comenzado a mostrar una relativa mejora, producto uno, de la flexibilización de las sanciones del Banco Central y la posibilidad de que éste tenga mayor acceso a fondos y a movimiento de fondos dentro y fuera de Venezuela, lo que crea cierto clima de relativa confianza alrededor de la posibilidad de que esto sea así. Si estabilizamos el tipo de cambio y se hacen estos ajustes y avances
en la mejora salarial y de poder adquisitivo de los venezolanos acorde a la realidad financiera, además de una disminución progresiva del encaje legal que le permita a la empresa tener acceso a créditos, financiamiento, todas estas cosas se van conjugando para que el índice de precios al consumidor se estabilice en un punto de equilibrio, al igual como lo haría el tipo de cambio, que permita una mejor calidad de vida para los ciudadanos y que detenga el deterioro progresivo del poder adquisitivo de los venezolanos. Ahora, en este particular, por supuesto, allí hay varias teorías respecto al tema de lo que tiene que ver con el ingreso como método de estímulo al consumo y que a la vez active la productividad. Frente a este tema en particular del salario, hay quienes sostienen que lo correcto no es que digamos que el salario persiga la producción, sino que al revés, se estimule el consumo, mejorando el poder adquisitivo y que esto se traduzca en por supuesto, demanda que lleve a mayor productividad. No es precisamente la tesis que estamos viendo, pero frente a esta realidad hay quienes plantean que esa decisión sería la correcta, es decir, cambiar un poco la perspectiva sobre el tema del ingreso de los venezolanos y no esperar que la producción aumente para decretar salarios, sino que decretemos un salario que estimule el consumo. El punto ahí es de dónde sale el dinero con el que se paga ese salario, porque de alguna parte tiene que salir. Está en fondo de reserva que permitiría al país, según partidas presupuestarias, tomar grandes flujos de dinero para la estimulación de ese consumo, que pudiese ser inclusive consumo por oleadas, es decir, porque tú sabes también que el venezolano consume por estaciones, la estación escolar, la estación decembrina, las estaciones vacacionales. Entonces hay picos en los que el consumo se estaciona en un consumo que es, vamos a decirlo así, muy básico de alimentos, bebidas, tanto los empacados como los preparados, algunos textiles. Por lo tanto, si yo tuviese ese dinero en fondo como país, pudiese optar a esa política de expansión, muy osada además, porque si no tengo además la suficiente producción, no solo para proveer al mercado nacional, sino también para exportación, yo estaría jugando a una tendencia inflacionaria no de hoy, sino a 2 años, a 3 años. Por lo tanto, en este caso, Venezuela necesita recuperar su poder de acumulación, necesita recuperar su poder de expansión. Y es que, repito, como lo dije al principio, el sector empresarial, el sector privado empresarial, lo ha venido haciendo. Cuando el sector público, los salarios siempre han estado, o por ley, no han superado el dólar, o han estado cuando mucho en 3.5 dólares, el sector empresarial ha venido ajustándose a una dinámica de su realidad contexto, flujo de caja, porque pasó de pagar, por ejemplo, 80 dólares mes, eso fue hace ya casi 10 años atrás, a pasar luego a 120, a pasar luego a 220, en algunos casos, dependiendo del tipo de trabajo, a estar hoy dependiendo de tu preparación, del tipo de responsabilidad, en 500, de 600 dólares, ciertos cargos, ciertas competencias, el sector, por ejemplo, consumo masivo, ventas al mayor, alimentos, están pagándole a un vendedor en promedio mes 800 dólares más comisiones, eso es bastante competitivo en comparación con la media nacional. Ojo, no salario, bono. Claro, sí, estamos hablando de bonificaciones, pero obviamente es mucho más, es mucho más de lo que paga actualmente el sector público. Por lo tanto, la dinámica es, produzco más, la economía se moviliza en función de esa producción y capacidad de acumulación y se van dando los ajustes de acuerdo a eso. Entonces, una cosa tiene que llevar a la otra. En ese proceso, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Leonardo Soto, en ese proceso de poder caminar en revertir el tema de la política de bonificación. Ya hablamos un tema de la importancia que tiene que ver con estas reformas a las leyes laborales en particular, y por supuesto ver cómo se puede hacer un nuevo esquema que no signifique, porque allí además en ese debate está el tema, por supuesto, de la progresividad de los beneficios, ¿no? Y cualquier discusión de esa es pragmática en ese sentido, porque hablar de la modificación de la ley implica seguramente que el tema de las prestaciones sociales se va a ver afectado de alguna manera, para poder darle, digamos, camino a la construcción del tema salarial en Venezuela. En ese tema en particular, ¿cómo ve Leonardo Soto un punto de partida? Es decir, el salario mínimo hoy está en 130 bolívares, pero ¿cómo, en función de esa reactivación del país? Porque este no es el país de los 300.000 barriles de producción, estamos en 1.100.000, por allí está rondando. Por ende, si bien no podemos llegar tal vez en salario a 100 dólares, a 200 dólares, hoy el país está en capacidad de asumir alguna parte de ese ingreso por la vía de las prestaciones sociales, de los pasivos que tienen también las empresas en este sentido. Antes de ir a la pausa, hablábamos del contexto en el que estamos hoy versus el contexto que comenzó este camino. Hace 4 años aproximadamente, cuando fue la última vez que vimos una modificación del salario mínimo en Venezuela, eran 130 bolívares, que al tipo de cambio de ese momento eran 30 dólares. De allí hasta el 1 de mayo de 2026, esos 130 bolívares hoy representan algo cercano a los 0,20 centavos de dólar.
pero el país no es el mismo país de hace 4 años en términos de producción, en términos de entorno económico. Estábamos en un proceso hiperinflacionario y en ese camino de reconstruir el tema salarial, ¿cuál pudiera ser un primer paso? Es decir, aclarando que no sabemos si en efecto hay una modificación del salario, entendiendo que se habló de ingreso integral, pero hay posibilidades que aún en este entorno, sin modificación de ley, sin abordar estos temas, el país comience a caminar ese proceso. Puede caminarlo con un principio elemental que es el saneamiento financiero de todo el Estado venezolano. ¿Qué significa esto? A ver, Venezuela tiene bastante tiempo con opacidad en cuanto a partidas financieras desde el punto de vista presupuestario. El presupuesto que anunció la ciudadana Alcy Rodríguez, eso fue de hecho en diciembre del 2025, anunció un presupuesto para el 2026 de alrededor de 22.000, 23.000 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento. Yo estimé, calculé y comuniqué públicamente, de hecho, ya hace algún tiempo, que para llevar el salario de ley, incluyendo el tema de la retroactividad, solo tomando en cuenta nómina pública activa, el país debería tener en reserva de contingencia, solo reserva de contingencia, pensando obviamente en sueldo y salario y tal vez las compensaciones que corresponden solo para el sector público. Debería tener en reserva alrededor de 35.000 millones de dólares solo para un año de ejecución. Entonces tú ves el peso en la balanza, 22.000, 23.000 millones de dólares en bolívares, anunciado como presupuesto para el 2026. Estamos hablando de diciembre de 2025, era otro contexto, versus esa estimación, obviamente con muchos datos faltantes en la ecuación de mi parte, solo para contextualizar un poco lo que implica el peso presupuestario de eso. Además, ese presupuesto de 22.000 millones de dólares, no aclarado en su totalidad hacia dónde van dirigidas las partidas y anunciado en ese momento por la misma ciudadana Alcy Rodríguez que el 70% de ese presupuesto iba destinado a inversión social. ¿Qué significa inversión social? Transferencias directas en el caso de bonificaciones, bolsas de comida, qué tipo de inversión en hospitales, en salud, en educación, en servicios básicos. En ese momento no se aclaró. 2026 es otro contexto. La realidad de la necesidad de ese fondo de 35.000 millones de dólares no ha cambiado. Es la perspectiva, que puede ser mucho más, repito, porque cuando hice ese análisis lo hice de forma muy modesta, con muchos elementos faltantes en la ecuación, porque fue algo muy directo para tratar de ejemplificar lo que se necesitaba para avanzar. Por lo tanto, es una condición diferente hoy la de Venezuela desde el punto de vista económico con relación a la que tú mencionaste hace 4 o 5 años atrás que nos permitiese generar una mejor condición salarial. Puede que sí, pero el punto importante es al cierre de cada año, con cuánto dinero yo dispongo para atender el próximo año de compromisos salariales. Y nosotros tenemos ya más de 5, 7 o inclusive 10 años sin lograr un proceso de acumulación por el gasto exacerbado, además de toda la deuda que el país puede tener internamente y todos los compromisos de los cuales se sabe muy poco o de los que se tiene muy poca información. El país necesita sanear sus finanzas y hablarle a la ciudadanía con la claridad, con la precisión desde el punto de vista financiero que le permita a gremios, a organizaciones sindicales, a trabajadores en pleno, entender lo que realmente financieramente está pasando con lo económico. Carlos, es momento de pensar en austeridad, es momento de administrar con austeridad de la perspectiva de que si no hay suficiente para, tampoco debe haber suficiente para. Por lo tanto, cualquier cosa que implique salida de dinero de parte de gobierno que no vayan directamente a mejorar estructura de servicios básicos, salarial, de compensaciones, de mejorar calidad de vida, no deben ni siquiera tomarse en cuenta. Es decir, ese cierre de calles de Caracas no debe haber ocurrido. Lo que pudiese ocurrir hoy, el 1 de mayo, como una celebración, no debería ocurrir desde mi perspectiva económica. Ese dinero debe usarse para otras cosas. Así lo veo yo como economista. Por lo tanto, sí pudiese existir una condición de mejora en función de la condición económicamente presente en Venezuela en este momento, pero tiene que primero aclararse cómo se están manejando los fondos, qué fondos se han recibido, cómo se van a ir invirtiendo en la economía desde todas las necesidades presentes. Por Dios, nuestros pensionados y jubilados necesitan con mucha urgencia mejorar sus condiciones generales, tanto salariales como de atenciones directas. Eso es prioridad, es decir, eso no se puede, no se debe, ni moral ni éticamente seguir postergando. Ahora, esto está ocurriendo, hemos concentrado mucho en el tema del salario, pero los primeros 4 meses de este 2026 han sido también meses de mucha información en temas económicos que tienen que ver con decisiones importantes, modificaciones de leyes que no se habían visto en más de 20 años, la idea de una mejora en el horizonte de la economía venezolana, perspectivas de un 2026 que pudiera cerrar por encima de los 10 puntos porcentuales en crecimiento de nuestra economía, y algunos van más allá, que 2027 pudiera ser un año en el que crezca la economía un 27%. En este sentido, todas estas medidas, ¿cómo pueden tributar a eso? A que la economía no solamente cambie en perspectiva, sino que la gente sienta realmente esa transformación.
porque todas estas decisiones que se han tomado hablan precisamente, bueno, de la capacidad que tiene el país de recibir una cantidad importante de inversiones, pero que en estos primeros 4 meses el venezolano no siente que haya algún tipo de mejora en su condición. A pesar de lo que estamos escuchando, que vamos a cerrar el año en 10 puntos porcentuales, que vamos a tener el crecimiento más grande de la región, la gente no lo percibe todavía en la... Claro, es que inclusive pasa con los anuncios de crecimiento económico que hace el Banco Central. El 2025, según el Banco Central, la economía creció más de 8%. Y ellos anuncian, y de hecho está publicado en su página, que hay más de 15 trimestres consecutivos de crecimiento. Sin embargo, una cosa es el crecimiento financiero, como la posibilidad de esa recuperación sobre una base económica que se deterioró de manera significativa a partir del año 2013 hasta la actualidad. Una cosa es lo que yo logro recuperar en ese proceso y voy acumulando como más producción petrolera, como mejores relaciones comerciales, como otras empresas que pueden producir más, harina de maíz precocido, trigo, entre otras cosas, y yo eso lo voy sumando a una cuenta general. Pero aguas abajo, calidad de vida del venezolano depende de muchos otros factores que no necesariamente me dice un Producto Interno Bruto calculado al cierre de un año. Por lo tanto, y yo lo he dicho antes y lo reitero también con mucha responsabilidad, Venezuela tiene más de 20 años en rezago de política económica que no se van a arreglar en 4 meses. Lo dije en febrero, no se van a arreglar en 30 días. Lo dije en marzo, no se van a arreglar en 60 días. Ahora lo estoy diciendo en mayo, no se van a arreglar en un poco más de 60 días. Oye, la crisis económica, y cuando yo digo esto también pesa mucho sobre el ciudadano, pero es que hay que hablar con la sinceridad suficiente, pero desde el punto de vista técnico. La crisis económica en Venezuela no inició en el 2013, no inició en el 2015, no inició en el 2016-17 con las sanciones. Eso es un mito. La crisis económica en Venezuela comenzó en el 2008. Las personas me dicen, pero Leonardo, si en esa fecha había dinero suficiente, había poder adquisitivo, la economía estaba pujante, todos solíamos... Sí. El petróleo estaba a un precio también. Claro, pero en ese momento comienza un control de cambio, en ese momento se estaban dando una suerte de expropiaciones que afectaron de manera significativa buena parte de las relaciones económicas, se deterioraron muchas conexiones económicas y empresariales importantes, perdiendo la posibilidad de que quien estaba invirtiendo con fines propios hiciera un lado de esa posibilidad. Se da toda esta recarga de gastos sobre PDVSA, una empresa que se supone debía producir petróleo, ahora estaba comprando y distribuyendo alimentos, estaba financiando viviendas, toda una serie de gastos administrativos y burocráticos que hicieron que la empresa lamentablemente se deteriorara desde ese momento hasta ahora, y todo esto vino como un acumulativo hasta llegar a un punto de quiebre de 2015-16 que además vino a ser complementado y amplificada la crisis a partir del establecimiento de las sanciones de parte de Estados Unidos sobre Venezuela. Por lo tanto, las sanciones empeoraron una situación que ya estaba mal, y ese es el contexto que hay que entender. Ahora, estos cambios y lo que viene para un 2026, que va a cerrar con un crecimiento, según una estimación propia, del 10%, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un 7.4%, según el Fondo Monetario Internacional, es mucho más modesto, dice que un 4%, pero hay otros analistas que dicen que va de un 12 a un 14%, ¿no? Inclusive más. El país va a cerrar en crecimiento. Que esa mejora de la calidad de vida o de la estructura social a nivel micro se vea, va a depender de cómo se administra ese crecimiento. Es donde viene el punto. Cómo se administra ese crecimiento para el 2026, para un 2027 que yo estoy estimando que va a ser muy bueno si se administra bien, para un 2028 que va a ser aún mejor si se administra bien. Todo depende de la administración, Carlos, de sincerar, sanear, comunicar cómo financieramente el país está administrando todos los recursos que están entrando y que van a entrar, y cómo la ciudadanía en efecto puede ver esa mejora reflejada en su día a día, en su despensa llena, en su salud pública, con todos los insumos disponibles, en educación de calidad, en infraestructura, en servicios básicos, que no fallen y que se mantengan constantes. Es decir, hay muchas cosas que atender, hay muchas cosas que revisar, hay muchas cosas que arreglar, y no se van a hacer en 4 meses. Y que también allí es importante mencionar el tema, bueno, de la perspectiva del país sobre lo que está pasando. Lo que vimos con el 1 de mayo y con el aumento salarial es precisamente un tema de una alta expectativa que no fue canalizada, digamos, de la manera correcta, y en economía también eso es un factor importante, ¿no? La perspectiva, la confianza, la certeza que tenga la gente de que el camino que se está transitando va a llevarnos a esos buenos resultados que dice Leonardo Soto. Yo en este punto, y como economista lo digo, lo reitero y lo reafirmo en todos los espacios de comunicación en los que estoy. La economía tiene que estar ajena, alejada de cualquier tendencia ideológica partidista. Indistintamente de quién gobierne, la economía tiene que mantenerse estable y siempre en crecimiento. Te pongo un ejemplo. Perú como país es uno de los países políticamente más inestables de la región.
pero su economía se mantiene estable, con índices inflacionarios que no superan un dígito, con producción constante, con buenas relaciones con socios internacionales, con una protección de seguridad social que puede considerarse relativamente estable en función de la dinámica de ese país. Es decir, es una economía que está ajena al tema político. Por lo tanto, esa es mi invitación al pragmatismo, a la seriedad, al tecnicismo, a la precisión económica atendida por personas que entiendan que indistintamente de quién esté gobernando, cuál sea su tendencia ideológica o su aspiración político-partidista desde el punto de vista de banderas, de partidos políticos, la economía siempre tiene que ir bien para mantener una estabilidad que le permita a los ciudadanos poder vivir libres y ajenos a cualquier tipo de diferencia ideológica que tengan personas que estén disputando cargo público. Los gobiernos tienen que estar al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía al servicio de los gobiernos. Cuando entendamos esa relación y podamos revertirla a favor de un país organizado, con visión de futuro, que produzca para el bienestar de todos y con posibilidades de expansión, vamos a tener una visión diferente de Venezuela y lo que podemos hacer con esta tierra que es bendita y que tiene mucho para dar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos. Leonardo Soto con nosotros.